No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. El origen de este libro me cuesta concretarlo, porque no sé muy bien cuándo Dios empezó a prepararnos para todo esto. Yo en el libro hablo de que todo empieza en Tierra Santa. Empieza en Tierra Santa 6 meses antes de que nuestra hija mayor, Mer, de 20 años, sufriera una hemorragia cerebral masiva. Fue un viaje en el que fuimos invitados por Halcón Peregrinaciones, que tiene un primer viaje anual en el que invita un grupo de religiosos, religiosas, personas de comunicación. Yo me dedico a la comunicación hace 33 años y, bueno, nos invitan a que seamos testigos de cómo se vive el quinto evangelio en primera persona. Y ciertamente fue algo providencial. Fuimos mi mujer y yo. Nos impactó muchísimo. Llegamos muy removidos, con las pilas bien cargadas. Y ya digo que ese encuentro con el Jesucristo, histórico por una parte, ¿no? Pero yo recuerdo que me llamó mucho la atención Getsemaní, ese abandono del Señor en el Padre, ese aparta de mí este cáliz, ¿no? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Me impactó mucho Getsemaní, especialmente dentro de otros muchos escenarios, ¿no? Pero ese viaje ya digo que fue muy providencial. En ese viaje una parte se desarrollaba en Jordania, estando en el desierto de Wadi Rum, con un buen amigo, ahora casi un hermano que conocimos durante el viaje, Pep Burrell. Pep me habló de unos retiros de Maús, del que nos habían hablado hace mucho tiempo, ¿no? Estábamos los dos montados en una duna, en ese desierto donde se grabó Lawrence de Arabia, y montado en una duna con un catalán de 1,90 que me pregunta si he hecho el camino de Maús, y empiezo a plantearme si ya Dios me está llamando de una manera muy clara para que me decida, ¿no? Mi mujer y yo, no es que estuviésemos reticentes, pero bueno, estas cosas que no te planteas hacerlas de inmediato y que dices, bueno, ya lo haremos, ¿no? Y en ese momento digo, oye, yo creo que se ha prendido la mecha y que tenemos que tomarnos esto en serio, ¿no? Sin embargo, Mer, nuestra hija, se nos adelanta y un mes antes hace el retiro de Fetá. Y resulta para ella un regalo, ella sale muy removida y con una palabra a la que no paraba de dar de vueltas, ¿no? Hablábamos mucho, Mer y yo hablamos mucho, tenemos mucha confianza y bueno, nos contamos todo, hablamos de todo, ¿no? Y de esto hablamos muchísimo, ¿no? Y me decía, papá, me quedo con una palabra, confía. Confía, nunca hay que dejar de confiar, ¿no? Bueno, eso lo dejamos ahí, ¿no? Luego caminamos, mi mujer primero, luego yo la semana después, y bueno, el camino de Maús fue tan impactante como nos habían contado, ¿no? Yo tenía mis reticencias, yo he sido una persona siempre de fe, una familia católica, practicante, unos padres maravillosos, una hermana maravillosa también, una familia muy cristiana, de abuelos, o sea, de tradición, ¿no? De tradición, pero bueno, luego también en la práctica. Es verdad que durante los años universitarios me aparto un poco de la fe, dejo de practicar. Hay momentos en la vida en los que piensas que Dios no te hace falta, ¿no? Porque no te falta de nada. Tienes a tus seres queridos, tienes salud, eres joven, tienes amigos, te van las cosas bien. ¿Para qué quieres a Dios, no? Piensas, puedes llegar a pensar. Llegué a pensarlo, ¿no? Sin embargo, hace 25 años, yo por eso digo que esto empieza en Tierra Santa, pero hace 25 años justamente conozco a mi mujer, a Mercedes, que es un gran regalo que Dios me pone en el camino. Porque a la larga sería la compañera ideal para poder sobrellevar este episodio que estamos relatando, ¿no? Una compañera, yo creo que clave en todo esto, ¿no? Pero no por lo que me aportó de serenidad, de confianza durante esos días angustiosos, sino lo que ya me aportó en el noviazgo y en estos 22 años que llevamos casados, ¿no? Ya hace 25 años Dios me puso en el camino a mi mujer, y con mi mujer también volví a la práctica de la fe, ¿no? También de una familia cristiana, una familia religiosa, practicante.
A través de ella me puso en contacto con un sacerdote de la obra, con el don Antonio Elizalde, que años después nos casaría. Y bueno, empecé a ir a centros de la obra y empecé bueno, con la dirección espiritual, con los retiros, Y tiempo después, bueno, me hice primero cooperador y luego pedí la misión como supernumerario de la obra, ¿no? Y bueno, ya digamos que ahí también empieza ese fortalecimiento, o sea, ese preparatorio de Dios había comenzado mucho antes de Tierra Santa, ¿no? Pero es verdad que este último año fue tremendo, ¿no? Fue algo demasiado fuerte porque fue muy intenso, ¿no? Tierra Santa, Emmaús, bueno, luego mi curso anual de retiro, llegué muy fortalecido, ¿no? Y llegué muy fortalecido al 22 de julio. El 22 de julio, en plenas vacaciones de verano, mis hijos disfrutando, bueno, pues ahí vivimos en Jerez, muy cerquita de la playa, en la provincia de Cádiz. Mis hijos, después de un curso escolar, universitario, Mérez estaba estudiando segundo de Administración y Dirección de Empresas en Sevilla, y había cogido el verano con muchas ganas, vamos, que no le veíamos el pelo, ¿no? Entraba, salía, y ese 22 de julio, bueno, pues fue un día familiar, fue con sus hermanas, con mi mujer, con sus primas a la playa, sus tíos, en el puerto Santa María, un día de playa normal y corriente. Y a las 7 regresan a casa porque se iban a preparar. Mer con Blanca, que es la tercera, tenemos 4 hijos, Mer, Íñigo, Blanca y Eugenia. Se prepara con Blanca para ir a un concierto de Malú que había en Jerez esa noche. Al mismo tiempo, mi mujer y yo nos preparamos para ir a una cena a casa de unos amigos en un pueblo que se llama Lebrija, muy cerca de Jerez, unos 25 minutos, media hora. Y vamos a aprovechar antes de salir para Lebrija, dejábamos a nuestros hijos, a nuestras hijas en el concierto, ¿no? Pero en un momento dado, Mer empieza a quejarse de un dolor de cabeza fuerte, pero no alarmante, ¿no? Oye, tómate un analgésico y plantéate no ir al concierto, ¿no? Pero ese dolor de cabeza va más en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Hasta que llega un punto que nos dice: papá, no puedo soportar este dolor de cabeza, es como si me estuviesen pinchando con alfileres dentro de la cabeza. A mí eso me alarmó muchísimo, y rápidamente le dije a mi mujer: nos vamos para el hospital, no hay tiempo que perder, esto no es normal, ¿no? El hospital está a unos 5 o 7 minutos de casa en coche. Llegamos y a Mer prácticamente no respondía, estaba ya semi-inconsciente, sudor muy fuerte, sudor frío muy fuerte. La tumbaron en una camilla, la llevaron dentro para balonarla, pasamos a la sala de espera y en una primera llamada, familiares de Mercedes Camacho, por megafonía, nos dicen que la han puesto en una sala de críticos, pero que no nos asustemos por la palabra, porque bueno, ahí tienen, digamos, que todo a mano, porque bueno, están intentando ver exactamente a qué obedece ese cuadro, ¿no? No nos empezaron a decir toda la verdad porque ya la cosa pintaba mal, ¿no? Al cabo de una media hora, una nueva llamada por megafonía y en ese momento vamos a la puerta de urgencias y sale una doctora, pelo blanco liso, bata blanca, doctora María José Vila, jefa de la unidad de neurología del Hospital Universitario de Jerez, y nos dice así, sin anestesia: sentimos mucho comunicarles que su hija lo que ha sufrido ha sido una hemorragia cerebral masiva, su estado es muy crítico, es un sangrado demasiado importante para una persona de su edad. Ese tipo de hemorragia se da más en personas de 50, 60 años, no una chica de 20. Estamos intentando estabilizarla porque está muy inestable. El deterioro ha sido considerable en muy poco espacio de tiempo. No responde a estímulos ninguno y vamos a intentar estabilizarla y a ver qué podemos hacer. Lo sentimos mucho, o sea, poco más o menos nos dan el pésame, ¿no? Había estado en la playa durante ese día. Llevaba un verano estupendo, una chica sana, divertida, alegre, y en una hora estás con tu hija al borde de la muerte. Esa era la cruda realidad y esa es la noticia que tuvimos que empezar a digerir en ese momento, ¿no? Nos invitan a pasar una salita
en la misma zona de urgencias del hospital para que estuviésemos aparte del resto de familiares, de personas, de usuarios del hospital. A mi mujer y yo no dábamos crédito. Mi mujer, bueno, rompió a llorar de una manera serena. A mí me faltaban las lágrimas. Yo no era consciente realmente de lo que estaba ocurriendo, o no quería serlo, o no podía serlo, ¿no? Pero mi hija se debatía entre la vida y la muerte. Informamos a nuestros hijos a través de mensajes en el WhatsApp de la situación. No salían de su asombro, igual que nosotros. Y se nos ocurre poner a la gente a rezar. Digo, bueno, esto nos viene enorme. No depende de nosotros. Nuestra hija está muy grave, nos han dado poco más o menos que el pésame, pero bueno, mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Dentro de esa incredulidad tuvimos la serenidad que evidentemente nos venía dada de lo alto, de ese estado de fortalecimiento en el que nos habíamos sumido gracias a ese acercamiento a Dios en los meses previos, ¿no? Tuvimos la serenidad de poner a la gente a rezar, en lugar de lamentarnos y empezar a pegarle golpes a la pared o patadas a la puerta, que humanamente es una reacción lógica y comprensible. Pusimos a la gente a rezar a través de grupos de audios de WhatsApp que fueron de grupo en grupo, familias, amigos, grupos de oración que teníamos de Emaús, de la obra. Pusimos a la gente a rezar. Y ya empezó a gestarse una cadena de oración que se nos fue de las manos rápidamente. Bueno, pasaron unos minutos, nos invitaron a pasar a esa sala de críticos en la que nuestra hija estaba, bueno, pues intubada, llena de cables, por supuesto inconsciente, en coma. Pero íbamos tranquilos, algo nos sostenía, en todo momento algo nos sostuvo. Tomamos a nuestra hija de la mano, Mercedes, mi mujer, de una mano y yo de la otra, le apretamos con fuerza y le dijimos, Mer, sé fuerte, vas a salir de esta. Mucho ánimo, Señor está contigo, mucho ánimo. Los médicos se miraban unos a otros, como preguntándose, ¿alguien le ha dicho a estos padres qué le pasa exactamente a su hija? ¿Cómo están tan serenos? Le llamaba la atención. ¿Cómo están tan serenos? ¿No les hemos explicado bien cuál es el cuadro? Su hija se está muriendo. ¿Cómo no? Algo nos sostenía en todo momento. Nos pidieron que iban a trasladarla en ambulancia hasta el hospital de Cádiz. En el hospital de Jerez no hay unidad de neurocirugía, sí en Cádiz, en el hospital Puerta del Mar, y además con mucho prestigio, muy buenos profesionales. Después de mucho pelear, de mucho insistir, un primer TAC había arrojado que el sangrado era enorme y, bueno, poco más o menos que no se podía hacer nada, ¿no? Pero coincide que en urgencias hay una profesional, la doctora Virginia Pérez Madueño, una médico joven, unos 40 años, madre de 4 hijos, que cuando ve a Mer se queda enganchada a Mer y hace todo lo humanamente posible para que pudieran salvar a nuestra hija de esa situación límite, ¿no? Esto es siempre obligación de todo médico, ¿no? Hacer todo lo posible, pero hay algo que a Virginia le motiva a redoblar todos los esfuerzos. También providencial que Virginia estuviera ese fin de semana, ese sábado 22 de julio, de guardia, y que removiese Roma con Santiago para, en conversación con los médicos, los neurocirujanos de Cádiz, bueno, oye, hay que seguir haciendo algo por esta chica. Bueno, pero es que este TAC... En Cádiz le piden un segundo TAC con contraste. Ese segundo TAC con contraste arroja como resultado una malformación arteriovenosa congénita en el cerebro que ha desembocado en un aneurisma cerebral. Y ahí ven un hilo del que poder tirar y entonces aceptan que Mer sea trasladada a la ambulancia, pero antes había que estabilizarla, evidentemente. Estaba muy inestable y podía entrar en cualquier momento en parada cardiorrespiratoria.
estabilizan a nuestra hija y nos dicen que vayamos en nuestro coche para Cádiz, no cabemos en la ambulancia con todo el personal que se traslada y que fuésemos por nuestra cuenta, ¿no? Estábamos en ese momento mi mujer y yo solos, todavía no habían llegado familiares, aunque ya estaban al tanto casi todos, pero se estaban todos organizando, ¿no? Y vamos en coche hasta Cádiz los dos. Yo no sé cómo pude llegar a Cádiz en ese estado. Humanamente no es comprensible. ¿Cómo puedes llegar en ese estado de preocupación, de nerviosismo, de shock? ¿Cómo puedes llegar a conducir la media hora que separa prácticamente una ciudad de otra, ¿no? Bueno, llegamos. Y durante el trayecto, aparte de mirar por los retrovisores por si nos adelantaba la ambulancia con nuestra hija, que no nos adelantó ninguna ambulancia, yo le decía a mi mujer, a Mercedes, le decía, esto es una prueba de Dios. Con un convencimiento además total, digo, esto es una prueba de Dios. Esto no ha pasado, porque todo pasa porque tiene que pasar. Es una prueba de Dios y tenemos que estar a la altura. Y a modo de ejaculatoria repetía continuamente, Jesús, en ti confío. Señor, en ti confío. Algo nos sostenía. Si no, era imposible que pueda llegar a Cádiz en ese estado de nervios y de miedo y de preocupación. Algo nos sostenía. Llegamos hasta Cádiz. Claro, aparcar en Cádiz ciudad en el mes de julio, fin de semana, en el entorno del hospital, la playa está a 150 metros, lleno de locales y demás. Aparcar en Cádiz es una locura, ¿eh? Teníamos un sitio a 20 metros de la puerta de urgencia del hospital, Puerta del Mar, se había quedado vacío. Y llegamos y aparcamos con el coche. El ángel custodio nos estaba echando ya un cable ayudando a sobrellevar un poco mejor esa situación ya de por sí bastante fuerte, ¿no? Llegamos a la puerta de urgencias del hospital Puerta del Mar y empiezan a llegar familiares, mi suegra, mis cuñados, mi hermana, mi cuñado, primos, dos amigos, Álvaro y Jaime. Empiezan a llegar también amigos de Mer, incluso un poco más tarde, pero la ambulancia no llegaba. Claro, la preparación del traslado de un hospital a otro en ambulancia, los medios que tienen, los hospitales no tienen una UCI móvil por una cuestión de sentido común, no tienen los mismos medios, y el traslado entraña mucho riesgo, ¿no? Y así nos lo dijeron. Claro, la ambulancia no llega y te planteas cosas, ¿no? Bueno, seguirá nuestra hija en el hospital, habrá salido, no habrá salido, se habrá parado en medio, porque seguirá con vida. O sea, te pasan por la cabeza muchas cosas, ¿no? No tenemos llamada en el móvil, ya nos preocupamos, oye, no hemos dejado el teléfono móvil. Pero ciertamente la situación era dura, ¿no? Y tardó una media hora en llegar, ¿eh? Pero algo nos sostenía, ¿eh? Algo nos seguía sosteniendo. Dentro de la crudeza de todo, algo nos sostenía. Dentro de que éramos conscientes de que nuestra hija se podía ir, seguíamos serenos y confiados. Llegó la ambulancia de Mer y automáticamente nos invitan a subir a la tercera planta para una entrevista muy rápida con los neurocirujanos. No había tiempo que perder, la operación tenía que ser ya. Y así nos lo dicen además los neurocirujanos, que hablan de una operación a vida o muerte, con mucho riesgo de que no salga de la operación, que el cuadro era bastante grave y que iban a hacer todo lo que pudieran, ¿no? Nos mantuvimos serenos y le dimos a los médicos todo nuestro apoyo, ¿no? Y toda nuestra confianza. Sabemos además que esa unidad de neurología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz es de las mejores que hay en el sistema sanitario público, ¿no? Y nos fuimos, salimos de la sala, pedimos la extremaunción para nuestra hija. El capellán, eran las 12 de la noche, el capellán no estaba en ese momento, iban a intentar localizarlo, pero no nos garantizaban que llegara, que lo iban a intentar, ¿no? Salimos de la salita y vemos un cartel que pone coordinación de trasplantes. Tal era el grado de asimilación de la gravedad de la situación que le dije a mi mujer, digo, si Mer no sobrevive, se va a ir salvando un montón de vidas. Lo dije más convencido, ¿eh? Porque todo
al final tiene que ser por algo, ¿no? Y confiábamos en que todo eso era providencial, por duro que nos pareciera, ¿no? Y por caótico que nos pareciera todo, porque no lo veíamos el sentido, ¿no? Hija mayor, 20 años, sana, en plenas vacaciones, después de un día de playa, estaba al borde de la muerte. Bajamos a la capilla, llenamos la capilla del hospital de familiares, la familia estuvo ahí apoyando muchísimo, ¿no? Qué importante es la familia en situaciones así, ¿no? Mi mujer es una familia muy numerosa, son 14 hermanos, ella es la número 11. Tenemos 50 sobrinos, tenemos cuñados, no estaban todos, pero estaban muchos, ¿no? Y nos sentimos muy arropados. Y los que no estaban rezando. Que junto con la cadena de oración, esa fuerza de la familia rezando es absolutamente oro molido, ¿no? Oro molido, y a fe que lo fue. Bueno, bajamos a la capilla, nos habían dicho que si la operación se podía demorar 2, 4, 6, 8 horas, que el cuadro era grave, pero que cuanto más tardaran en llamarnos, era buena señal. Y al contrario, si nos llamaban pronto, pues que nos pusiéramos en lo peor, ¿no? Estábamos rezando el primer misterio del rosario en la capilla y en ese momento me suena el teléfono. Por unos instantes pensé, se acabó. Era del hospital. Cogí el teléfono, no sé cómo pude, porque la verdad es que fue fuerte, ¿no? Cogí el teléfono y al otro lado alguien me tranquilizaba y decía, no, tranquilo, que no pasa nada, simplemente queremos saber el peso y la talla de Mer para la anestesia. Pero bueno, el susto se nos quedará para siempre mientras lo recordemos, ¿no? Había dolor, había confianza, pero había dolor. Es muy duro, pero nos sentimos muy apoyados, muy respaldados en todo momento. Así durante toda la madrugada. Pasaban los minutos, pasaban las horas y nos tranquilizaba, que nos habían dicho que si tardaba, pues era buena señal, ¿no? Aún así seguíamos sin noticias, hasta que a las 6 menos cuarto de la mañana, desde las 1 más o menos, le digo a mi mujer, vamos a subir a la tercera planta a ver si nos informan, ¿no? Subimos, no había nadie por los pasillos, estaba todo a oscuras, un pasillo ponía quirófanos y al fondo una luz, pensamos que seguía interviniendo, lógicamente, ¿no? Así estuvimos 1 hora más, dando vueltas por los pasillos, los familiares abajo esperando, sin noticias y sin nadie a quien preguntara. Y aparece un sacerdote, el padre Eduard, colombiano. Y claro, automáticamente le abordamos, padre, somos los padres de las chicas. Ustedes son los padres de las chicas que han pedido la extremaunción. Creo que ha salido todo bien, ¿no? ¿Cómo que ha salido todo bien? Bueno, espérense que voy a entrar a ver si me confirman. Efectivamente, Mer había sido intervenida a las 4:30 de la mañana, desde las 5 estaba en el box, pero se les pasó llamarnos. Y estuvimos 2 horas y pico extras que se quedará para nosotros para siempre, ¿no? Pero los médicos habían cumplido con su labor y eso era lo más importante, que nuestra hija había salvado esa primera bola de partido. Entramos con el sacerdote, le administró la unción de enfermos, rezamos con él, estábamos con ella y ahí notamos el abrazo de Dios. Por primera vez con la intensidad que días más tarde volvíamos a sentir en varios momentos, ¿no? Bueno, nos informaron horas después de que había que esperar 48 horas la evolución, que la mejor noticia en estos casos era la ausencia de noticias, y sobre todo que nos armáramos de paciencia porque el proceso iba a ser muy largo, muy largo, muy largo. Bueno, nuestra hija estaba con vida, que era lo importante, ¿no? Preguntamos a los médicos incluso ya por las posibles secuelas que podía tener. Tenía el lado derecho totalmente paralizado, y bueno, otra serie de secuelas que le dije al doctor que lo atendió, el doctor Jorge Tirado, no olvidaremos nunca su nombre, ni el de Magdalena Olivares, que fue la doctora que también la operó, ¿no? Esos nombres permanecerán siempre con nosotros. Y póngase lo peor, díganos, bueno, pues complicaciones pueden surgir 1000, paciencia y no desesperar y que no haya noticias. Bueno, pero hubo noticias.
24 horas más tarde la presión intracraneal de Mer subía de manera preocupante, el líquido del cerebro no se reabsorbía por sí solo y valoraban una segunda intervención. Segunda intervención que nos confirmaron que iban a hacer 48 horas después de la primera para colocarle un drenaje externo que hiciera esa función que el cerebro por sí solo no hacía. Nos encontrábamos nuevamente en una intervención quirúrgica delicada, con un tanto por ciento importante de que se produzca una meningitis o una infección. Tienen que introducir un mecanismo a ciegas en el cerebro y bueno, eso puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Ese día recibimos, era Santiago Apóstol, el 25 de julio. Ese día recibimos un vídeo de Juan Matute Guimón, un deportista ecuestre que había sufrido 3 años y medio antes un accidente exactamente igual. Y nos mandaba un vídeo mandándonos ánimo, que confiáramos, que estabas convencido que salía con vida. Mer de esa situación, bueno, nos consoló muchísimo, pero eran las horas previas de esa segunda intervención, ¿no? Segunda intervención que se produce, volvemos a la capilla, volvemos las mismas escenas que un par de días antes, pero ya más conscientes de la situación, ¿no? Lo pasamos mal. Al entrar en la capilla por la mañana habíamos visto una serie de estampitas del beato, próximamente santo, Carlo Acutis, adolescente que falleció de una hemorragia cerebral con 15 años. Había repartidas un montón en una mesita a la entrada de la capilla. Y nos agarramos a un par de estampitas como un clavo ardiendo. Y las rezamos con mucha devoción. Y con mucha confianza. Y nuevamente volvió a nosotros esa tarde esa tranquilidad, ¿no? Tranquilidad que realmente nunca nos abandonó. Había momentos, porque es duro. La UCI es dura, ¿no? Y marcharte para casa, dejando a tu hija en esas circunstancias, en coma, es duro, ¿no? Humanamente es muy duro. Pero en ese momento sí nos tranquilizó bastante, ¿no? Encomendarnos al entonces beato, todavía beato, Carlo Acutis. La operación terminó, pero nos informaron que aparentemente no acababa de hacer la función, ese aparato que le había, ese drenaje, no acababa de hacer su función, había que esperar. A las 2 horas se pone en contacto nuevamente con nosotros y nos dicen que en el traslado de Mer para realizar un TAC, para ver cómo iba todo, le habían dado un golpe sin querer al aparato y había empezado a funcionar. Insisto, 25 de julio, Santiago Apóstol. Bueno, a partir de ahí ya Mer estaba mucho más estable dentro de la UCI, dentro de que se encontraba en coma y podían surgir complicaciones, ¿no? Como siempre puede ocurrir en una UCI. Pero salvó una segunda bola de partido, ¿no? El 30 de julio, una cuñada, María Ángeles, hermana pequeña de mi mujer, la número 14, que tiene una relación muy especial con Mer desde siempre, sueña con mi suegro. Mi suegro había fallecido un par de años antes y era un hombre de Dios, una persona maravillosa, y había soñado mi cuñada que se había sentado a los pies de la cama y con su sonrisa característica le había dicho: tranquila hija, que ya queda menos. El día siguiente, 31 de julio, San Ignacio de Loyola, santo de nuestro hijo Íñigo, el único varón, salía a la excursión en la que Mer debía haber ido hasta la JMJ de Lisboa. Esta cadena de oración rezando con Mer ya se había viralizado a través de las redes, ya coincidiendo con la JMJ, fue todo un impactante, ¿no? La excursión de Mer salía ese día por la mañana, incluso le escribimos unas líneas a través del párroco para que la hiciera llegar a los jóvenes, bueno, pidiéndoles que rezaran por todos los enfermos, especialmente por Mer, que se llenaran de Dios y que aprovecharan esos días, ¿no? Les ayudó mucho a ese grupo de jóvenes de FETA, les ayudó mucho a interiorizar todo lo que estaban viviendo esos días, ¿no? A ir con un corazón especialmente abierto al encuentro con el Papa y con el resto de jóvenes del mundo. Cuando la expedición de estos jóvenes estaba a punto de llegar a Lisboa, Mer despierta del coma ese mismo día. Mer despierta del coma y bueno, nos lo informan en la visita de la 1 de la tarde. La visita a la UCI era a la 1 y a las 6 de la tarde
y a la 1 de la tarde nos dicen que ha despertado y que pasemos. Bueno, la vemos con los ojos abiertos, aturdida, lógicamente. Pero es que habían pasado 9 días. Solo 9 días. Y había despertado del coma. Con ese cuadro tan grave que tenía después de 2 operaciones, ¿no? Iba todo muy rápido, muy bien, ¿no? Ver de nuevo a nuestra hija con los ojos abiertos, con esos ojos tan especiales, con esa luz que tiene la mirada desde entonces, fue el mejor regalo de nuestra vida. Ahí sentimos nuevamente el abrazo de Dios. Que estamos convencidos que no es un abrazo, es una caricia solamente, pero que es una muestra del amor infinito, ¿no?, del Padre, que se nos escapa, ¿no? ¿Hasta qué punto? El 31 de julio despierta del coma, llega la noticia a la JMJ de Lisboa y te puedes imaginar la fiesta, ¿no?, y los mensajes y las fotografías que nos llegaban desde la capital de la Jornada Mundial de la Juventud de ese año. Una cosa impresionante. Qué regalo de Dios. Maravilloso. El 2 de agosto nos llega una fotografía del Santo Padre, el Papa Francisco, bendiciendo una fotografía de Mer. La fotografía que junto con la patrona, la Virgen de la Merced, y el hashtag rezando por Mer se habían hecho virales en esas semanas. Bueno, ya pensamos de que esto ya no puede salir mal. Esto no puede salir mal, ¿no? Mer no está en Lisboa, pero no podía imaginarse de qué forma iba a estar presente en los corazones de tanta gente, incluso la bendición del Papa, ¿no? El 5 de agosto, después de varios intentos de desintubarla, volvieron a intubarla, la desintuban el 4 de agosto y el 5 de agosto recibe el alta de la UCI y la pasan a planta. 5 de agosto es festividad de la Virgen de las Nieves, santo de nuestra hija Blanca. Bueno, ya en planta, bueno, todo poco a poco, lentamente, pero iba todo muy rápido. Pensábamos que nos podían quedar meses de hospital. Mer estuvo 3 semanas de hospital. A las 3 semanas ya estábamos en casa, ¿no? Es verdad que débil, es verdad que primero con silla de ruedas, pero la evolución fue tremenda. Al cabo del tiempo, no mucho, mes aproximadamente, mes y algo, tenemos noticias de la médico intensivista que atendió a Mer en el hospital. La doctora Virginia Pérez Madueño había coincidido con el padre de una de las mejores amigas de Mer, Belén, en el hospital y, bueno, después de conversar, habían concluido que era amiga de Mer y que ella era la doctora que había atendido a Mer. Entonces, oye, ¿te gustaría conocer a los padres de Mer? Me encantaría saludarlos, conocerlos. Nos lo propone y, por supuesto, aceptamos, ¿no? Ella esperaba la visita nuestra. Lo que ella nos contaba es que mes y medio después de todo esto, entrábamos en el hospital a visitarla con Mer, por su propio pie. Claro, cuando Virginia ve a Mer en ese estado de recuperación tan increíble en mes y medio, una persona que está acostumbrada a vivir todo tipo de situaciones en el contexto profesional en el que se mueve, empieza a llorar, a emocionarse y no puede ni siquiera mantenerle la mirada a Mer. O sea, bueno, perdóname un momentito, se aparta y dice, esto es increíble, ¿cómo es posible que esta niña esté así, de recuperada, ¿no? Ahí es cuando nos cuenta realmente todo, ¿no? Todo el proceso, cómo fue esa noche y todo lo providencial, que fueron todos los actores que estuvieron por medio. No solamente que ella estuviera, que los médicos hicieran su función, es que el médico que se encargaba del traslado de la ambulancia de un hospital a otro era una persona con una importante experiencia, con la importancia que tiene el traslado en una UCI móvil para una persona en esas condiciones, ¿no? Bueno, Mer se fue recuperando. Mer, bueno, seguíamos recibiendo regalos y frutos y felicitaciones y testimonios, enfermos que no conocíamos, que estaban en tratamiento oncológico y que ofrecían su sufrimiento por la recuperación de la persona a la que no conocían.
casos de personas, de padres con niños con parálisis cerebral, con tumores, y te llegan casos de personas que también Dios te la pone en el camino, ¿no? Porque todo esto, esta obra inicial que nos parecía tan caótica, iba cobrando sentido. Y vista con la perspectiva del tiempo, se iba tornando en una obra maestra, una obra perfecta, una historia preciosa de Dios, ¿no? Que seguía cumpliendo capítulos ya con nuestra hija en casa, ¿no? No sabría de qué forma describirte lo que era, lo que es y lo que seguirá siendo despertarte y ver cada día a tu hija. No te lo puedo comparar con nada. ¿Te puedo comparar esto con que te toque una lotería? No. ¿Te lo puedo comparar con tener una casa? No. No hay nada que pueda comparar esto. No hay nada, esto no se compara con nada, ¿no? Y esto nos ha puesto los pies en el suelo a todos. A Mer, a nosotros, a nuestro entorno. Y se siguen produciendo casualidades. Porque el 15 de noviembre, en una visita ya prácticamente la última a los neurocirujanos para una revisión, me recibe el alta de los neurocirujanos. Dice, bueno, ya nuestro trabajo ha terminado. La evolución tiene que ser esta, pero es impresionante cómo estás y cómo estabas hace unos meses. Ese día 15 de noviembre es San Eugenio de Toledo, santo de mi hija Eugenia y mío. Digo, para que ya estemos todos cubiertos, ¿no? Bueno, Dios también nos habla a través de esas coincidencias, pero fueron muchas coincidencias. Demasiadas coincidencias para pensar que en su conjunto todo obedece a la casualidad. Ha estado la providencia, presente en todo momento. Si el dolor de cabeza de nuestra hija el 22 de julio se produce media hora antes, estamos hablando de otra cosa. Si se produce ya con nuestra hija en el concierto con su hermana, no nos lo queremos ni imaginar. Una semana más tarde, la JMJ Lisboa, una semana antes, en Sevilla, en su apartamento de estudiante con sus primas. Fue en el momento en el que pudimos reaccionar. Y como veíamos la mano de Dios tan clara en todo lo acontecido, y lo contábamos, claro, ya la gente que te conoce dice, oye, esto tenéis que contarlo. Y nos pusimos a contarlo. Empezamos a ir hilando todos los contenidos, todas las diosidades, todas las fechas, todas las personas que se han ido cruzando por nuestro camino, y fuimos conformando una historia que no es nuestra, y que ha dado lugar a este libro, Confía, que estamos presentando y que va cumplimentando esos episodios que son regalos extras a esta historia tan maravillosa, ¿no? Lo hemos presentado en Jerez, en Córdoba, en Sevilla, en Granada, en Málaga, en Madrid, Toledo, y nos encanta contar esta historia de Dios que no es nuestra, que la hemos plagiado porque ciertamente hemos escrito al dictado una obra suya en la que nuestra hija, lo ocurrido con nuestra hija, es protagonista. Indudablemente estamos ante un hecho milagroso. Yo no digo que médicamente esto haya sido un milagro porque tiene su explicación, pero es que es como la teoría del ajuste fino del universo. Si algo hubiese fallado en todas estas casualidades, nada hubiese sido lo que es hoy día. Y esto tenemos la obligación de contarlo y la satisfacción. Porque Dios ha obrado algo muy grande, hemos sido testigos muy directos de su amor infinito y indudablemente nos ha puesto en una situación de fe que nos va a durar para siempre. Siempre nos podremos agarrar a esto cuando nos enfriemos, que nos enfriaremos, cuando decaiga nuestro ánimo, cuando siempre tendremos esto como referente para concluir que no estamos solos, que Dios nos ama de una manera que no tenemos ni la más remota idea, pero que cuando te acaricia solamente una caricia es absolutamente definitivo.
en todo este tema hay personas que no creen. Hay personas que no creen y que esto les cuesta mucho ponerlo en pie. Se plantean muchas cosas porque son demasiadas casualidades como para que en conjunto sea una casualidad, ¿no? Pero hay personas que no creen y que te preguntan incluso, bueno, vosotros ahora mismo sois, bueno, un ejemplo de fe, de confianza, porque vuestra hija se ha salvado. Si no se hubiese salvado vuestra hija, sería exactamente igual. Yo no lo sé. Yo lo único que digo es que en esos momentos crudos en los que te planteas incluso donar todos los órganos de tu hija si no sigue adelante, ese grado de asimilación, en ese momento en el cual algo te sostiene, ese algo, que es Dios, nos hubiese sostenido. Y hubiésemos vivido con esta herida de por vida, pero con Dios es distinto, ¿no? Doy este testimonio a veces en grupos donde hay padres que han perdido a sus hijos. Y cuando te abordan y te dicen, ¿por qué mi hijo no? Mi soberbia humana no me llega para dar respuesta a eso. Por eso me pongo delante del sagrario y esa pregunta se la hago a Dios, ¿no? Y la respuesta que obtengo clara, nítida, es: tendrás el resto de tu vida para preguntártelo y toda una eternidad para entenderlo. Mira, te hablaba, por ejemplo, antes de las personas que ha puesto por medio de Dios en esta historia, ¿no? Claro, para unos padres esto es muy fuerte, ¿no? Humanamente no lo puedes soportar. Y cuando Dios te pone en el camino a Nuria y Antonio. Nuria es una compañera que tuve en televisión trabajando hace muchos años. Yo no la veía hacía 20 años. 48 horas antes de este episodio de Mer, coincido con ella en un restaurante. Intercambiamos una conversación normal de antiguos compañeros. Oye, ¿y qué tal te va? Pues mira, bien, estoy de baja ahora mismo porque hace año y medio sufrí un derrame cerebral, del que me estoy recuperando bastante bien. Claro, Nuria y Antonio han sido en todo este proceso tan importantes que nos ha permitido sobrellevar esto mejor. Han sido unos cirineos que Dios nos ha puesto en el camino para llevar esa cruz tan pesadísima. Han sido una fuente de información decisiva para esto poder digerirlo un poco mejor. Te hablo de esos actores, pero te puedo hablar de muchos que, bueno, recogemos aquí, que forman parte de esta historia tan absolutamente maravillosa. Incluso nos da la posibilidad de esto de, ya te decía antes, de haber contactado con familias, con enfermos, ¿no? Yo le pedí a Dios en ese retiro de Emaús que pusiera a prueba mi fe. Y creo que la ha puesto a prueba, ¿no? Y que gracias a él y a ese preparatorio y a ese apriete de tuercas importante en ese momento, esto lo pude sobrellevar, porque humanamente esto es muy difícil sin Dios. Es muy difícil sin Dios. El abandono en ese momento crítico de tu hija antes de la segunda intervención quirúrgica, ese abandono en el padre, en el que me ayuda bastante una estampita que me llega de la Divina Misericordia, con una conversación con Dios durante 30 días, ¿no? Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, en ti confío. No seas como el paciente que le dice al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Y hago los milagros en la proporción de la entrega y confianza que tienes en mí.
Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre, Jesús, en ti confío, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Bueno, claro, te encuentras por aquí frases como el Papa Francisco, ¿no?, que te llegan y te ayudan muchísimo en todo este proceso, ¿no? Tener fe es una gracia muy grande. Tu camino de vida no termina acá. Tu camino de fe sigue. Y la fe, cuando es auténtica, es probada. No te quiero asustar, pero toma fuerza y prepárate para la prueba. Y cuando llegue la prueba, no te asustes, porque también en el momento de oscuridad está el Señor que se esconde. Se ha cumplido todo. Se ha cumplido todo. Incluso si nos vamos a Lucas 40:56 y hablamos de la hija de Jairo, te encuentras con una frase que ha estado muy presente en mi cabeza durante todos estos tiempos, ¿no? Más o menos dice el Señor a Jairo: no temas, solo debes creer y tu hija será sanada. Y yo tengo poco más que añadir a todo esto. Simplemente darle gracias a Dios. Esto lo hacemos para glorificar a Dios. El demonio te tienta y te hace dudar y te pregunta: ¿y esto para qué lo haces? ¿Y a quién le importa la vida de tu hija? ¿Te merece la pena sobreexponer a tu hija con toda esta historia? Te tienta. Esto no es una buena noticia para el innombrable. No lo es. Y te hace dudar y te tienta. Y el libro ha tenido sus parones y sus momentos de, bueno, aquí no hay libro ni nada, ¿no? La propia Mel muchas veces: estoy harta del libro. Es una persona muy discreta, ¿no? Pero al final le he pedido 6 meses de su vida para contarlo. Ella sigue con su vida. Tiene toda la vida por delante. Le he pedido estos 6 meses, que son un regalo de Dios, para ser testigos de su amor ante todo el mundo.